Y aquí estamos y continuamos en el living de Canal 20, en este caso y en este momento en la recta final de un año que se va, de un año que se está preparando, que está calentando para empezar, como se dice en algunas jergas, y nos vamos rumbo a General Dehesa. Allí se encuentra Lucas Armando, quien durante los últimos días publicó su primer libro, su primer texto. Hablamos de La leyenda del tapado perdido, que se publicó y se presentó en General Dehesa, también en Carnerillo. Lucas nos va a contar un poquito más de esto, así que junto con el saludo va el agradecimiento por el tiempo. Lucas, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que sí, como bien decías, el 27 de octubre se hizo la presentación de mi primer libro. La leyenda del tapado perdido, lo estoy diciendo bien. Quiero que me comentes un poquito cómo es la trama de todo esto. He leído que hay algo de historia, he leído que hay algunos personajes llamativos, o por lo menos personajes que para el interior de la Argentina son interesantes también en cuanto a lo histórico. Desarrollámelo. Sí, bueno, la leyenda del tapado perdido comienza en 1835 con el fallecimiento de Facundo Quiroga. ¿Se escucha? Sí, 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 te escucho perfecto. Perdón. Bueno, comienza en 1835 con el fallecimiento de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga era un caudillo de aquella época. Fallece en Barranca Yaco y la idea es mezclar un poco de ficción, historia y bastante aventura, pero bueno, hablar de lo que era tapado, que no es lo que creemos todos. Tenía un significado histórico la palabra tapado en aquel entonces, que tiene que ver con lo oculto. Entonces, bueno, desarrollar un poco lo que fue la guerra interna que tuvo Argentina entre unitarios y federales, y bueno, era una forma de llegar a la gente a través de la historia de esa manera, una ficción. Yo ya venía viendo cómo escribir sobre la historia argentina, soy un apasionado de la historia argentina, entonces terminé decidiendo escribir sobre esto. Bien, en ese sentido, Lucas, cuando hablamos de Facundo Quiroga, lo que se nos viene a la cabeza es el Facundo, ¿no? Este libro publicado por Sarmiento. ¿Por qué te sedujo particularmente esta historia o esta cuestión? ¿Qué fue cuál fue el disparador de decir, che, desde esta base se puede desarrollar algo muy bueno? Yo creo que por varias cuestiones. Una es la que vos mencionabas por el Facundo, que si bien fue muy criticado Facundo Quiroga por Sarmiento, eran dos arquetipos de la época. Entonces, además de tener varias diferencias, tenían similitudes. Yo creo que eran personas que luchaban por sus ideales, como fue Facundo Quiroga, quien también trajo las ideas del federalismo. Argentina fue uno de los grandes defensores del federalismo en nuestro país, que son las ideas que hoy tenemos. Y también hablar un poco sobre el interior del país, porque exploro bastante lo que son distintos lugares del interior de la provincia, como lugares en Córdoba y también en La Rioja, incluso hablando de lugares en Bolivia, pues se van desarrollando en distintos lugares de nuestro país. Bien, en este punto, respecto a lo que es la figura y lo que es la narrativa, es tu primera obra, es el primer texto, pero vos venís desde otra rama, ¿no? Que tiene más que ver con otras cuestiones y no cercano a lo histórico o a la ficción, es decir, que has robado parte de tu tiempo y de tus horas diarias para invertirlo en una obra literaria y artística, ¿no? Así que imagino una mixtura interesante de entrenar un nuevo lenguaje, de entrenar una nueva forma, de empezar a escribir y después lo que es más difícil, que es el corregirse también, ¿no, Lucas? Exacto. Fue un poco volcar un poco en mis dos pasiones, que es la literatura y la historia, que más allá que vengo de otro palo, si se quiere,
La idea era tratar de volcar eso en un libro, mis dos pasiones, y bueno, también investigar, obviamente, que lleva mucha investigación atrás de un libro, sobre todo una novela histórica. Cuando hablamos de una novela histórica, tenemos que tratar de meter al lector de alguna manera en que él descubra que es verdad y que no, que es también un poco mi idea de mezclar esas dos aristas. Te pregunto para la gente que nos está viendo, porque llegamos a varias localidades del interior de la provincia, ¿cómo puede hacer un lector para hacerse con el libro? Bien, el libro está publicado en Mercado Libre. Yo también en mis redes sociales, bueno, se pueden comunicar a través de Instagram. Tengo una página personal que, bueno, ahí voy publicando un poco los eventos y, bueno, el libro. Y, bueno, mi idea es ir publicando todos los libros que vaya publicando. Claro. ¿Y cuánto tiempo de trabajo hay detrás de la leyenda del tapado perdido, Lucas? Porque uno tal vez ve entre el lomo y la tapa, ve la extensión, pero en realidad ahí prácticamente está lo mejor del artista o lo mejor del escritor. ¿Cuánto tiempo hay detrás de todo esto? Y hay un año y varios meses, porque no es solamente escribir, sino que después ponerse a editar y corregir el libro, que si bien van a crudo a la editorial, después hay un proceso de maquetación y demás que tarda aproximadamente 2 meses, entre 2 meses y 2 meses y medio. De hecho, por ahí contarlo como anécdota, eh, mi idea era presentarlo en la Feria del Libro aquí en General Dehesa y bueno, no llegábamos con los tiempos y la verdad que estaba un poco triste. Y después hablando con, bueno, la directora de educación de nuestra localidad, que es quien está encargada, Mónica Mancilla, también le mando un saludo, ella estuvo un poco en la corrección del texto. Eh, bueno, estamos hablando con ella y me sugiere como fecha el 27 de octubre. Y digo, bueno, hagámoslo el 27 de octubre. Resulta que el 27 de octubre, recapitulando en mi cabeza, hay un suceso histórico muy importante que es la batalla del Tala en 1826, que tiene que ver indirectamente con el libro porque es la primera batalla entre unitarios y federales. Claro. Y Entonces, fue muy gratificante saber que, bueno, se daba de esa forma. Y qué interesante este contraste de que aquella batalla o aquella cuestión de unitarios y federales, con el paso de los tiempos, hoy todavía parece que se sigue sosteniendo, que algunas cosas que leemos en aquel momento hoy siguen siendo actuales, sobre todo en nuestra Córdoba o en nuestro caso, que somos del interior de la provincia. Algunas diferencias o algunos reclamos parece que todavía no están del todo zanjados, Lucas. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que varios me lo han dicho, que este libro sigue estando vigente hoy después de mucho tiempo. Quienes somos del interior, sabemos y bueno, bregamos por estas ideas del federalismo, que bueno, si lo volcamos a la realidad sucede otra cosa totalmente distinta, sigue siendo, yo creo, Buenos Aires un poco el centro de todo y quienes estamos en el interior sabemos de lo que hablamos. Bueno, yo creo que es importante, que en la contratapa lo digo, valorar la unión entre los pueblos, es muy importante. Y yo creo que ese es el legado de la leyenda del tapado perdido también. ¿Cómo fue el camino en cuanto a las presentaciones y a la publicación? Es decir, un día en la vida de cualquiera que ha publicado un libro le ha llegado el paquete o una caja con la emoción que tiene al momento de abrirlo, al de encontrarse con los ejemplares. ¿Cuáles fueron los pasos? Quiero que me comentes acerca de presentaciones que se hicieron, algunas que se pueden llegar a hacer. ¿Cuál es el camino del libro ahora? Y hablo del libro como algo único porque viste que cuando alguien publica ya deja de ser propio y pasa a ser del lector, ¿no? Sí, totalmente. Es que, bueno,
justamente los escritores escribimos para los lectores, entregamos nuestra alma. Yo tengo una frase que es de la mente del corazón y del corazón en el papel, que esa es mi forma de escribir. Desnudamos nuestra alma hacia el lector, entonces está bueno eso. Bueno, la presentación, como te decía, la primera presentación fue el 27 de octubre aquí en General Sí. Deza. Después fui convocado por Carnerillo, bueno, a hacer una presentación, se hacía la Feria del Libro, y bueno, la idea era dar una conferencia allí en el anfiteatro de Carnerillo. Fue un marco público interesante y fue muy lindo. Y bueno, ya estuve en conversaciones con gente también de Enred para hacer conexión con otros municipios. Y bueno, a disposición, si otro municipio quiere invitarme bueno, presentar mi libro, charlar un poco, totalmente a disposición. Y también es interesante en este punto el hecho de generar una obra que puede tener su pata ficcional, pero que tiene un anclaje en Villa María, perdón, en nuestro país. ¿A qué me refiero a esto? Que tal vez cuando uno escribe, uno tiende a buscar escenarios lejanos, tiende a buscar personajes con nombres que son poco tradicionales a los nuestros e historias que tienen poca verosimilitud. En esta cuestión, en la leyenda del tapado perdido, y miro el monitor porque estamos poniendo algunas imágenes tanto de la presentación como del ejemplar mismo, has decidido tomar algo nacional, algo propio, Lucas, que no es menor en ese punto, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, la historia de nuestro país es muy rica. Si bien no tenemos más de 220 años, y bueno, nuestra historia es sumamente rica, y yo creo que, bueno, los argentinos somos muy nacionalistas, y la idea era hablar sobre, quería que mi primer libro sea sobre Argentina. Y bueno, en un momento doloroso, hablar de un momento doloroso, siempre que hay guerras es doloroso, pero bueno, quería hablar sobre esto del federalismo, de los unitarios, de la guerra interna que tuvo nuestro país, porque los argentinos somos muy dualistas. Blanco, negro, Boca, River, permanentemente, o sos de un lado de la grieta o sos del otro. Entonces yo creo que hay que valorar el tema de la unión de los pueblos, sobre todo de todos los argentinos. Claro. Y era un poco eso. Eh, es lo más preciado, el tapado más preciado es la unión del pueblo. La verdad que lo que vos me comentás me hace pensar en el hecho de que eh, Latinoamérica en sí no ha tenido grandes conflictos entre países, pero los países en su interior sí han tenido discusiones eternas que las siguen teniendo y que parece que dentro de las fronteras hay desde algunas cuestiones civiles bien marcadas que no se expanden hacia afuera, ¿no? A ver, hay algunas batallas y algunas cuestiones, pero me llama la atención cómo esta grieta de la que se habla hoy ha estado sostenida en los tiempos, pero por diferentes cuestiones y que todavía permanecen. Otra pregunta respecto a esto es, ¿qué sigue? A veces un objetivo va llevando a otro y un libro va llevando a otro. ¿Qué es lo que se viene? ¿En qué estás trabajando, Lucas? Sí, totalmente. El escritor nunca deja de escribir. Estamos escribiendo siempre. Y bueno, la idea es continuar con la leyenda del tapado perdido. Tiene un final abierto, y bueno, el segundo libro, que ya lo empecé a diagramar, de hecho a escribir también. Obviamente quiero esperar un tiempo para que tenga salida este libro, pero bueno, voy a hablar sobre los pueblos originarios, sobre todo los incas. Quiero hacer un homenaje a nuestros pueblos originarios. ¿Y cómo viene la cuestión a nivel general de esa? ¿Cómo estuvo la presentación? Contame, ¿hubo palabras, hubo intercambio con la gente? ¿Cómo se fue dando eso? Bueno, la verdad, el intercambio con las palabras fue hermoso. Muchas preguntas. Bueno, también no nos olvidemos que vivimos en ciudades chicas, en donde la gente nos conoce, y que la verdad la gente haya tomado la palabra para
decir palabras sobre mi persona, porque me conocen y demás, fue muy emocionante, fue muy emotivo. Poder tener la familia, los amigos, la verdad que eso es muy lindo. Fue un día, la verdad, lluvioso, hubo una tormenta bastante fuerte, pero después salió el arco iris. Que bueno, eso es un buen augurio y más para los escritores que tenemos ahí un tema con el arco iris. Que salga el arco iris en una presentación es muy buen augurio, entonces fue la verdad muy lindo. En este punto, en el camino, veo que estás acompañado en algunas de las imágenes. Creo que algunas son de Carnerillo, creo que otras son de General Dehesa. Veo que estás, en algunos casos hay mucha juventud alrededor tuyo también. Eh, Quiero que me contextualices un poco eso para ilustrar las imágenes que estamos viendo. Tenemos imágenes de algún escenario, tenemos imágenes de una mesa durante una presentación, también en una biblioteca. ¿Cómo es esto? Bueno, Carnerillo, justamente la foto que estoy con varios jóvenes Sí. fueron de un colegio, bueno, a la presentación, así que bueno, la verdad muy interesados, estuvimos después de la presentación charlando bastante, me preguntaron, es más, me preguntaron si tenía pensado escribir sobre algún personaje histórico, les dije que sí, pues bueno, mi prócer favorito de alguna manera es Manuel Belgrano, así que seguramente algo voy a escribir. Y que por ahí engancharlo con el segundo libro, con los incas, porque sabemos que hay una relación de los incas con Manuel Belgrano interesante, así que seguramente voy a escribir sobre eso. Y la biblioteca Leopoldo Lugones, acá en General Dehesa, es donde se hizo la presentación inicial. Bueno, ahí estuvimos con compañeros de trabajo de acá de la Municipalidad de General Dehesa, bueno, amigos, conocidos. Bueno, había gente que tampoco uno no ve comúnmente, pero bueno, la conoce. Qué interesante esta cuestión. Bueno, vos hablabas de Manuel Belgrano y recuerdo tal vez un libro de Balmaceda en donde habla de la figura de Belgrano y esta cuestión del revisionismo histórico que hoy se va marcando, ¿no? Porque si bien se crean próceres y crecen y tienen su mito y el personaje a veces le gana a la persona, así sea en el caso de Facundo Quiroga, así sea en el caso de Sarmiento, de Roca. Vemos que con el paso del tiempo, salvo Belgrano San Martín, muchos comienzan a dividir aguas. Una persona que ama la historia como vos seguramente va encontrando diferentes matices dentro de esos personajes, ¿no? ¿Cómo te llevas vos con eso, con la historia? A ver, de tomar un libro histórico en donde se hable de diferentes cuestiones en una posheroica a encontrarte con un libro tal vez de Balmaceda que habla de que a San Martín le gustaba el helado de vainilla, no sé, cosas así. ¿Cómo te llevas vos con estas cuestiones? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te incomoda? ¿Esta humanización? ¿Te gusta? Saber tu opinión. Bien, bueno, yo soy un revisionista histórico. Bien. Amo esa rama de la historia. Yo creo que, como bien decías vos, es por ahí un poco difícil separar la persona de lo que es el prócer. Hemos, si se quiere, endiosado un poco a nuestros personajes históricos. No nos olvidemos que son personas de carne y hueso como lo somos cualquiera de nosotros. Entonces, yo creo que el revisionismo es justamente eso, revisar la historia para acercarnos a la realidad, a lo que realmente pasó. No quiere decir que hayan sido grandes hombres, porque lo fueron, como el caso de San Martín, como el caso de Manuel Belgrano, fueron personajes históricos determinantes en la historia de nuestro país. Entonces, es importante acercarnos un poco a la realidad y conocer lo que realmente pasó y bueno, yo creo que cada vez que leo, bueno, decías Balmaceda, está también Pacho O'Donnell, bueno, hay un montón de historiadores eh, muy interesantes que nos acercan un poco a la realidad, porque hay un montón de documentos históricos, como el caso de Manuel Dorrego, ya volviendo un poco a esta época de 1820, en el cual cuando es asesinado, él redacta una nota en la cual
esa nota le habla a la familia y también donando parte de sus bienes al Estado. Entonces, yo creo que esas cosas dicen quiénes eran estos personajes históricos. Por eso es importante el revisionismo. En ese punto, cuando hablamos de los próceres, de estos hombres que viven en el bronce o todo esto, y cuando presentás un libro, en tu caso, ante una escuela, a mí me preocupa que esta idea del prócer lejano le haga creer al adolescente que está estudiando en una escuela que nunca va a llegar a ser un prócer, porque dibujamos a un prócer perfecto, porque dibujamos a una persona llena de virtudes, porque la definimos como lo más importante, como el padre o la madre de la patria, o que cumple una cuestión prototípica y arquetípica, que en cierto punto este revisionismo histórico lo que hace también es decirle al lector, che, vos también podés hacer algo para cambiar la vida de una nación, para cambiar la vida de la patria. Y esto es lo importante de estas obras y el camino incluso que vos vas trazando, Lucas. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que tiene que ver con acercarnos a eso y como vos bien decías, la verdad que un joven puede ver que puede ser un prócer, puede hacer algo por nuestro país, eh, es muy importante. Yo creo que hay que separar dejar un poco de lado y hacerlo más humano a estos personajes históricos que han hecho muchísimo y que hay gente, porque hoy en día tenemos próceres, muchas veces desconocidos que hacen mucho por nuestra patria, incluso por nuestras patrias chicas, por nuestros pueblos, ciudades, y entonces yo quiero explorar eso de alguna manera para que la gente conozca, el lector conozca y sepa de que bueno, hay gente que ha hecho grande este país y que hace grande todos los días. Y bueno, no hay que trasladarse solamente a los personajes históricos más comunes. Claro, claro, sí, sí, ni hablar de aquellos héroes anónimos que están siempre presentes, ¿no? Y que dan poco la cara. No te pregunté la editorial. ¿De dónde es la editorial donde publicaste? Eh, Ediciones del Puente es de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, yo llego a través de un amigo que es también escritor, que bueno, ya lo había hecho, publicó su primer libro con Ediciones del Puente. Y bueno, a través de ese contacto llego y la verdad que excelente, se han portado muy bien en cuanto a la edición del libro. Esta cuestión del arte de tapa, de todo esto, fue una decisión compartida? ¿Fue una decisión editorial? ¿Fue una propuesta tuya? ¿Cómo se fue cocinando eso? Porque a veces uno lo ve como menor, pero la portada lo es todo en ese caso. Bueno, la portada la diseñé yo, fue un diseño propio, eh, y bueno, ese diseño lo hablé con Maxi, quien es el encargado de la editorial, y bueno, le gustó y quedó obviamente que se va, cuestiones del color y además se van modificando, pero sí fue edición propia, Me fue un decías diseño propio. Disculpame, me decías, Mercado Libre, el lugar donde se puede conseguir y se lo puede buscar, y en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Lucas.armando con doble O, que es mi Instagram. Bueno, ahí va, publico permanentemente cosas del libro y bueno, en mi perfil van a poder encontrar el link en donde está mi página, que ahí también pueden hacer el pedido del libro. Bien. A ver, esta es la primera publicación, pero anteriormente yo imagino que has escrito, porque nadie publica sin haber escrito algo antes. ¿Cuántas cosas han quedado afuera o cuántos proyectos había encaminados en este punto? ¿Siempre el deseo de la publicación fue directamente hacia una cuestión histórica? ¿Has escrito poesía? ¿Has escrito cuentos? ¿Qué has hecho antes de esta primera obra, Lucas? Muchísimo. Yo arranqué a escribir a los 11 años, tengo 32, así que hay un buen lapso ahí. Bueno, a los 11 años escribo mi primera novela, que obviamente después uno grande la lee y bueno, decidí guardármela para mí, que tenía que ver con Malvinas. Y bueno, la guardé y después poesía, cuentos.
permanentemente escribo poesía, me gusta mucho escribir poesía. De hecho, tengo para escribir un libro, publicarlo con todos los poemas que he escrito, pero bueno, no es por ahí por donde me quiero encaminar. Seguramente en algún momento lo voy a publicar con los poemas porque yo creo que es importante que se conozca, pero por el momento seguir escribiendo eh, sobre, sobre historia, que es lo que me apasiona. En cierto punto el hecho de publicar no es más ni menos que una consecuencia, ¿no? Porque no hablamos de escribir para publicar directamente, porque me estás diciendo que hace 20 años ya escribías, es decir, que la publicación también tiene que ver con el hecho de decir, bueno, este libro no se acaba, este libro se abandona porque si no lo voy a seguir corrigiendo, porque si no, no lo voy a dejar salir nunca, y es el deseo, bueno, de ya también marca un crecimiento a nivel autor. Imagino que la comparativa de cada texto, de cada tiempo, también te ha hecho encontrarte a vos y has encontrado la madurez antes de publicar, que suele suceder a veces que con 18 años, con 20 años, el deseo de publicar, el deseo de ser reconocido, hace que después muchos se agarren la cabeza viendo lo que publicaron en aquel momento sin esperar que la obra, como el vino, como lo que sea, pueda madurar y pueda ver si con el paso de los tiempos sigue teniendo ese fuego que uno piensa, pienso en voz alta. Sí, totalmente. Yo creo que dejar madurar. Obviamente fueron cuestiones externas. En ese momento, quizás 18, 20 años, no se me ocurría publicarlo, no lo pensaba. Eh, pero creo que pasé por una etapa de maduración muy grande y hizo llegar a este libro. Es como decías vos, es una consecuencia el libro de muchos años de escribir, de muchos años bueno, de enfrentar miedos también, porque muchas veces empezás con ansiedad, con miedo, si le va a gustar al lector, si no le va a gustar. A veces comentarios de gente nos dejamos llevar, no, pero vos la verdad que no sé si servís para escribir y por ahí eso nos es como que no nos permite poder publicarlo. Yo creo que es consecuencia de un montón de cosas y bueno, hoy llegar a publicar mi primer libro, la verdad que miro un poco atrás y digo, bueno, por algo lo estoy publicando en este momento y no 5 o 10 años más atrás. Las últimas dos, porque no te pregunté esto antes y es interesante para la gente que nos está viendo. En el caso de adquirir el libro, de estar interesado en el libro, incluso ahora a nivel final de año, que a muchos les gusta que le regalen libros, ¿es necesario saber de historia? ¿Es necesario tener algún estudio previo? ¿Es de lectura rápida? ¿Lo puede leer cualquiera? ¿Cómo es el acceso a la obra, Lucas? Bueno, es de lectura rápida y ágil. Es un libro de 50 páginas, con lo cual 1 hora, 2 horas para aquel que no está habituado a leerlo puede leer. Y no es necesario tener conocimientos previos, para nada. Es muy de aventura. Yo creo que traté de hacerlo un libro que sea ágil, entretenido y que te lleves un mensaje de alguna manera, que es lo que busca siempre el escritor, ¿no? Eh, Así que bueno, esa es un poco la forma con lo que se va a encontrar el lector a la hora de leerlo. Y muchos lectores me han dicho, cuando leí La leyenda del tapado perdido, sentí que estaba viendo una película de aventura. Entonces eso es interesante. Y la verdad que sí, y la verdad que despierta nuestra curiosidad. Ahí justamente nuestro director nos estaba mostrando la imagen de la contratapa, de la leyenda del tapado perdido, que quería chusmearla, que quería verla. A ver, la leyenda del tapado perdido dice: este libro se encuentra dirigido a todos aquellos que ven los legados y la unión de los pueblos como un tesoro universal de la humanidad. La leyenda del tapado perdido es una historia plagada de símbolos creados por el propio autor, a la vista y ocultos, que aguardan ser descubiertos por el lector. Mediante la lectura se adentra en el nacimiento de una nueva leyenda argentina,
la cual da inicio con la muerte de un personaje histórico, muchas veces desprestigiado, Facundo Quiroga. Una aventura, un legado, una familia al borde de la historia, una sociedad secreta y, por supuesto, un pequeño romance es lo que se encontrará en esta obra. Además, es evidente que lo que conocemos en esta época como tapado no es lo mismo que cientos de años atrás. No todo es como parece. Entonces, ahí el punto es que para la gente que nos está viendo, esta cuestión de la palabra tapado, de la nominación tapado, no lleva justamente a lo que estamos imaginando, sino que es algo que queda como una incógnita, como el gancho, como el anzuelo para atrapar al lector. Y Lucas, agradecerte el tiempo, en serio, y el espacio para dialogar con nosotros. No, agradecerle a ustedes y como decías, no es el tapado de abrigo que estamos acostumbrados, sino bueno, tiene un significado histórico y bueno, lo van a descubrir leyendo el libro. Yo creo que a partir del capítulo 3 ya van a saber lo que es un tapado. Estaremos atentos, bueno, entonces. Muchas gracias. Perdón, disculpa. No, que estaremos atentos. No sé si queda algo que no te haya consultado, algo que me quieras comentar, alguna cuestión que quedó pendiente, Lucas. Me estoy acordando, si te parece, puedo contar la anécdota de cómo surgió la leyenda del tapado perdido, que bueno, es hasta graciosa, si se quiere, cómo nace. Hacía rato que quería escribir sobre historia y no encontraba la forma de hacerlo. Y bueno, primero empecé escribiendo sobre Manuel Belgrano, que se iba a llamar Remedio Belgraniano, el libro, y bueno, después me ocurrió, digo, bueno, mezclar un poco de ficción, pero no tenía bien en claro de cómo hacerlo. Y una noche me estaba bañando y fue como si me hubieran conectado a un USB y me hubiera bajado toda la información junta. Entonces apagué la ducha, salí corriendo, me puse la bata y empecé a escribir y así nació la leyenda del tapado perdido. Excelente. De un tirón. De un tirón, de un tirón. Obviamente que después uno lo va corrigiendo, pero bueno, lleva su tiempo, pero fue increíble cómo me empecé a acordar de hechos históricos, obviamente que después le va agregando matices, pero la estructura del libro surge esta noche bañándome. Esperemos que el arte ataque de nuevo, que la historia ataque, o la inspiración, o el nombre que quieras ponerle, Lucas. Que tengas un excelente final de año. Muchas gracias, feliz Navidad y bueno, feliz año nuevo a todos. Lucas Armando con nosotros desde General Dehesa, la leyenda del tapado perdido. Así lo encontrás en Mercado Libre. A Lucas lo encontrás a través de las redes sociales. A nosotros también a través de las redes sociales de Canal 20. Hacemos una pausa bien cortita y a la vuelta seguimos con un montón de cosas más. De los mejores anunciantes de la localidad hicimos una selección y estos son nuestros consejos. Pausa.